Bienvenido a 65 por el 65 del Colegio de Posgraduados, doctor Eugenio Carrillo Ávila, profesor investigador titular del Colegio de Posgraduados Campus Campeche, experto en manejo agrícola del agua. Doctor Carrillo, yo sé que tiene usted mucha expertise en esto de manejo del agua. Quisiera comenzar preguntándole, pues, dentro de sus líneas de investigación, porque yo sé que el drenaje, que el riego es muy amplio, que hay muchas aristas o áreas de investigación por donde uno puede transitar. Entonces, quisiera que nos especificara cuál es su área de expertise y por qué eligió esta línea de investigación. Sí, muchas gracias. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, doctora Katia. Y me parece que su iniciativa es bastante interesante e importante para difundir y divulgar lo que hacemos en el colegio, porque luego no sabemos ni lo que hace el que está en el cubículo de al lado. Muchas gracias, doctora. Y bueno, mire, yo soy ingeniero agrónomo especialista en irrigación. Entonces el manejo del agua pues ha sido interés agrícola, interés desde que estaba en la universidad. Posteriormente hice algunas especialidad, un doctorado, y me interesa, pues porque hay muchas cosas que se pueden hacer en cuanto al manejo agrícola del agua, sobre todo en lo que es la contribución a la reducción de la huella hídrica en la producción agrícola. Y eso está relacionado íntimamente pues, con la sostenibilidad en el uso agrícola del agua. Eh, Porque, pues, como ustedes saben, los cambios en los patrones de la lluvia por efecto del cambio climático, pues están impactando en muchas áreas, en algunas con menos lluvias, en otras con más lluvias y en cambios también en la distribución temporal y en la intensidad de las precipitaciones. Entonces, el manejo del agua, pues es sobre todo en el sector agrícola, que es el sector que más emplea agua para la producción pues es preponderante, sobre todo por los efectos que le comento. Nada más para aclarar a nuestros, bueno, los que nos escuchan, ¿a qué se refiere cuando hablamos de la huella hídrica? Es, bueno, según yo entiendo, es la cantidad de agua que nos vamos a gastar en producir algo, en este caso un alimento, ¿es correcto? Es correcto, la huella hídrica finalmente es la cantidad de agua que se utiliza para producir algo. Por Y, ejemplo, para producir leche, para producir maíz, para producir 1 kilogramo de chile. Entonces, la huella hídrica es qué cantidad de agua utilizamos para producirlo. Y la huella hídrica o la cantidad de agua que utilizamos para producirlo, pues depende de la eficiencia en el manejo del agua. y justo entiendo, en esto se han enfocado sus investigaciones o algunas de sus investigaciones. Sí, la mayoría de mis investigaciones, digo, tenemos algunas aportaciones en otros temas, pero me he tratado de focalizar en eso. Si nos pudiera compartir entonces algunos de los ejemplos de sus investigaciones. Sí, mire, bueno, básicamente lo que estamos proponiendo, que de hecho no es algo novedoso, ya se ha manejado en diferentes países desde hace muchos años, pero el detalle es que necesitamos aterrizarlo con más productores, porque de hecho ya se maneja. Es el manejo de tensiometría para definir el momento del riego en cultivos. ¿Qué es la tensiometría? Pues es la utilización de tensiómetros. Un tensiómetro es un dispositivo que me permite medir la presión negativa o la fuerza por unidad de superficie con la que el suelo está reteniendo la humedad. Y eso está íntimamente ligado con la magnitud de agua que fluye del suelo hacia la raíz de las plantas. Entonces, lo que hemos hecho es diferentes trabajos de investigación para definir la tensión de humedad más recomendable para regar o para definir el momento en el que regamos a los cultivos. De la tensión de humedad en el suelo depende, pues, algunas características físicas que básicamente sería la conductividad hidráulica del suelo y de la conductividad hidráulica y de la tensión de humedad o potencial hídrico en el suelo. Depende el flujo o la magnitud del flujo que hay del agua del suelo hacia la raíz.
Básicamente el flujo de agua hacia la raíz se da por una diferencia de potencial hídrico entre el suelo y la raíz y de la magnitud de la conductividad hidráulica del suelo. Entonces, con base en esas propiedades físicas, se define el flujo de agua suelo-raíz. Y obviamente, pues de eso define, dependiendo de la cantidad de agua que por la raíz puede obtener y de la fisiología del cultivo, pues eso va a definir finalmente el crecimiento, la formación de biomasa, porque finalmente la formación de biomasa se da por la fotosíntesis y por la disponibilidad de agua que tenga la hoja. Y entonces ahí se da la formación de biomasa, la formación de frutos. Y entonces hemos visto que el crecimiento de los cultivos y la formación de frutos, la calidad de los frutos, depende mucho de la disponibilidad de agua y del flujo de agua suelo-raíz, que a su vez está determinado por el valor del potencial hídrico en el suelo, que medimos con tensiómetros. Entonces hemos hecho diferentes investigaciones en donde los tratamientos a los que aplicamos los cultivos están definidos con base en el valor del potencial hídrico en el suelo, medido con tensiómetros, y utilizamos diferentes tratamientos de tensión de humedad o de potencial hídrico en el suelo, y eso lo relacionamos con el crecimiento, con el rendimiento, con la calidad de los productos agrícolas, y además nos permite cuantificar la huella hídrica asociada a cada tratamiento, de tal forma que podemos definir tratamientos que nos dan una mejor calidad con una menor huella hídrica en diferentes cultivos. Hemos trabajado fundamentalmente en cultivos tropicales. ¿Nos podría, doctor, dar algunos ejemplos de estos cultivos tropicales con los que ha trabajado? Sí, por ejemplo, hemos trabajado con maíz elotero. En maíz elotero aplicamos 4 tratamientos de tensión de humedad, desde una tensión de humedad muy cercana a saturación, que serían 5 centibares o 5 kilopascales, que es una tensión de humedad muy pequeña, hasta un rango de tensión bastante alto, que son los 80 kilopascales, ya es un suelo relativamente seco. Y ahí encontramos, por ejemplo, que en maíz elotero el rango óptimo de tensión de humedad o de potencial hídrico en el suelo para obtener el mejor rendimiento en maíz anduvo entre los 15 y 30 kilopascales. Es decir, en ese rango es en el que deberíamos tratar de irrigar al cultivo de maíz elotero para obtener el máximo rendimiento en el cultivo. Y en la huella hídrica más baja se obtuvo alrededor de los 30 kilopascales. Eso podría ser un ejemplo en maíz elotero, en donde llegamos a las 14, 15 toneladas por hectárea en elote fresco. Y, por ejemplo, en caña de azúcar también hicimos un trabajo similar en donde variamos diferentes tensiones. Y en caña de azúcar el rango estuvo pues, relativamente cercano, alrededor de los 30 kilopascales, eh, eh, que nos permitió obtener un rendimiento de alrededor de 130 toneladas por hectárea en caña, eh, con huellas hídricas más bajas. ¿Por qué la huella hídrica más baja se da en tensiones un poco más altas? Pues porque para mantener el suelo a tensiones bajas se requiere más humedad. Y el rendimiento no varía mucho en el rango de los 10-30 kilopascales en la mayoría de los cultivos que hemos estado estudiando. Es decir, entre 10 y 30 kilopascales obtenemos rendimientos más o menos similares, estadísticamente iguales, pero para mantener el suelo a 30 kilopascales requerimos menos agua que para mantenerlo a 10. Entonces, la huella hídrica tiende a ser más baja conforme aumentamos un poco la tensión de humedad. Es decir, requerimos menos agua para obtener un rendimiento similar al que obtenemos si mantenemos el suelo muy húmedo. Eso me lleva a hacerle una pregunta un poco más, digamos, hacia los productores y productoras. Esto que habla de tensiometría y los kilopascales, ¿cómo se traduce eso en agua? Eh, bueno, de hecho, en los trabajos que hacemos, cuantificamos el agua que aplicamos para cada tratamiento, porque conocemos el gasto que nos está dando la bomba, porque hacemos además mediciones de los gastos en los sistemas de riego para saber cuánta agua estamos aplicando, y podemos saber para un determinado cultivo cuánta agua requerimos aplicar
ya sea dependiendo de la lluvia que tengamos también, pero podemos saber qué cantidad de agua queríamos aplicar como riego, dependiendo de qué tanta lluvia tengamos. Y podemos, de hecho, una ventaja de los tensiómetros, pues es que no requerimos realizar mediciones muy concisas o precisas sobre la cuestión del ambiente, es decir, no necesitamos medir temperatura del aire, radiación solar, humedad relativa, velocidad del viento, que son las variables que determinan la evapotranspiración de los cultivos, que se usan en los procedimientos clásicos para determinar la necesidad de agua de las plantas. En este caso, únicamente nos basamos en la tensión de humedad que tenemos en el suelo para definir el momento del riego. No necesitamos medir ninguna otra variable más que la tensión de humedad, y esa la determinamos únicamente con el tensiómetro. No requerimos por ejemplo, una estación meteorológica automatizada, pues no la necesitamos, solamente con medir la tensión de humedad podemos definir en qué momento regamos sin tener que medir todo lo demás, que de hecho todo lo demás está involucrado para definir la demanda de agua del cultivo. Finalmente, la tensión de humedad que tengamos en el suelo depende de la demanda de agua del cultivo, que a su vez depende de todas las variables meteorológicas que le he comentado. Entonces, finalmente concentramos en medir solamente el estado del suelo, que depende de todas las variables meteorológicas anteriores, y con base en ese estado hídrico en el suelo podemos definir el momento del riego en el cultivo. Además, los tensiómetros pues, son de fácil manejo, no son muy complicados de utilizar. Los productores los pueden usar. Simplemente se requiere una capacitación básica para que un productor pueda manejar un tensiómetro Ah, y no se tenga que meter en ecuaciones muy complicadas para estimar evapotranspiración del cultivo, que son procedimientos, digo, precisos, pero que requieren más información, que requieren más datos, que requieren más capacitación para que un productor pueda finalmente saber cuánta agua le va a aplicar al cultivo, ¿no? Entonces, si medimos tensiometría y con base en la lectura que le da el manómetro, el productor puede decir ya riego o decir hoy no riego, y con base en la lectura del mismo manómetro, decir en este momento apago la bomba, que sería cuando el manómetro del tensiómetro regrese a cero, que es cuando tenemos una tensión de humedad cero, que es cuando el suelo está saturado con agua. Entonces, es de un manejo mucho más simple, que hemos visto que nos da resultados bastante precisos en cuanto a rendimiento, en cuanto a calidad de los productos agrícolas y en cuanto a reducción de la huella hídrica, si sabemos en qué momento iniciar el riego y en qué momento dejarlo de aplicar. sí, porque con mi experiencia con productores, generalmente ellos dicen, pues riego cuando hay agua, o sea, cuando pueden, y pues lo que les den. Entonces están Exacto. muy mal acostumbrados a entender cuánta agua realmente le tienen que poner al cultivo y poder tener equipos como el que usted está mencionando de fácil uso para ellos, para una toma de decisiones, es sumamente relevante. Es que de hecho hicimos un experimento en chile habanero también con productores cooperantes, y entonces pusimos un tratamiento que sería el manejo del agua que da el productor cooperante, comparado con el uso de tensiómetros para definir el inicio de los riegos. Y bueno, los productores, ellos riegan a sentimiento, generalmente en hortalizas, pues como usan también el riego para aplicar fertilizantes, pues están regando casi todos los días. Entonces, lo que encontramos es que no es necesario regar todos los días. En el caso del chile habanero, pues encontramos que el productor obtiene rendimientos muy similares a los que obtenemos nosotros con los tratamientos más húmedos, pero utiliza mucho más agua. Ujú, Entonces, su huella hídrica es mucho mayor. mucho mayor. Y- Entonces, podemos reducir, eficientar el manejo del agua, obteniendo rendimientos similares, calidades de producto similar, Ujú. pero con menos agua. Y en este sentido, doctor, ¿cuánto cuesta un tensiómetro? Bueno, los tensiómetros los fabrican en Estados Unidos. Un tensiómetro cuesta en promedio $120.
O sea, más o menos, ¿qué será? 2.500 pesos, 3.000 pesos en los lugares donde los dan más caros. Ujú. Y nosotros medimos la tensión, porque la tensión de humedad en el suelo varía en el perfil dependiendo de la profundidad. Es decir, la humedad en el suelo, pues no es la misma en todo el perfil. Generalmente es menor en la superficie porque es la que está expuesta a la atmósfera, es de donde se evapora la humedad y va aumentando conforme aumenta uno en la profundidad. Entonces, lo que hacemos es medir la tensión hídrica o el potencial de humedad del agua en el suelo a 30 centímetros en todos los cultivos que estamos evaluando, porque la mayoría de los cultivos extraen el agua de una capa cercana a la superficie. Hemos visto que la mayoría de los cultivos absorben la mayor parte del agua en la raíz entre los 20, 30, 40 centímetros de profundidad. Entonces, medimos la tensión de humedad en todos los experimentos que hemos hecho a 30 centímetros, aunque también hemos realizado mediciones del potencial hídrico a diferentes profundidades para ver cómo va evolucionando la humedad en la profundidad. Casi estamos llegando al final de nuestra entrevista. Quería preguntarle si tiene alguna nueva investigación o algún nuevo proyecto en el cual esté pensando incursionar en los próximos años o meses. Pues sí, lo que queremos ya empezar a trabajar más intensivamente con productores, tratar de transferirles los resultados que hemos obtenido y también pues tratar de incursionar en otros cultivos tropicales. Eh, por ejemplo, en Campeche se produce mucha sandía y no hemos realizado un trabajo similar en sandía, entonces sería interesante ver qué pasa con la sandía. Pues eso tratar de hacerlo directamente ya con productores, ¿no? Para que vean y testifiquen ellos mismos lo que pasa cuando manejamos el riego de esta manera. Hemos llegado a nuestro fin. ¿Dónde lo pueden contactar o cómo lo pueden encontrar, doctor? Bueno, yo trabajo en el campus Campeche del Colegio de Postgraduados. Mi correo electrónico es ceugenio, todo corrido, @colpos.mx. Y mi teléfono celular es del 98 11 25 97 21. Estamos a la orden para quien se interese pues en lo que hacemos y en trabajar, ¿no? Pues de manera conjunta también. Claro que sí. Bueno, pues como decimos por aquí, somos orgullosamente colpos y nuestro compromiso es con México. Muchas gracias, doctor. Adiós. De nada, a usted, doctora, por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego.